Era el 18º cumpleaños de Dylan. Las velas parpadeaban sobre el pastel y la sala de estar resonaba con risas. Juntó las manos, cerró los ojos y deseó que sus abuelos vivieran una larga vida y que su padre consiguiera ese gran ascenso y un gran aumento. Luego fue mi turno. Lo miré llena de esperanza. Sabía que mi salud llevaba años precaria. Pero en lugar de amabilidad, me lanzó una mirada fría y dijo secamente: «Ojalá te divorciaras de papá. Cuanto más lejos estés de nosotros, mejor». Me quedé allí paralizado, atónito. Frank soltó una carcajada a su lado y dijo: «Bueno, eso es lo que te pasa por presionarlo tan duro. Te lo mereces». Unas semanas más tarde, Dylan se los llevó a todos a Suiza y me dejó atrás como si fuera un equipaje que ya no podían cargar. Intenté detenerlos. Le rogué que me escuchara. Apartó el brazo de golpe y espetó: «Ya le encontré a papá a alguien mejor. Es dulce y amable. No vas a arruinar nuestra nueva vida». Ese invierno, morí solo en una pequeña habitación alquilada. No hubo funeral. Nadie dijo mi nombre. Pero cuando abrí los ojos de nuevo, de alguna manera, imposiblemente, estaba de vuelta. Era de mañana. El 18º cumpleaños de Dylan, una vez más. Para cuando el encargado del apartamento me encontró, la infección ya me había carcomido la piel de la pierna. Los gusanos habían empezado a excavar. Cuando llegaron los paramédicos, apenas me aferraba a la vida. Fue la mayor compañía que tuve en más de una década: administración del edificio, técnicos en emergencias médicas y un trabajador social de la ciudad. Una enfermera joven levantó una cuchara y me instó con dulzura: «Quédese con nosotros, señora. La vamos a ayudar, ¿de acuerdo?». Alguien cercano murmuró: «Este tipo de enfermedad es totalmente tratable en las primeras etapas». ¿Dónde está su familia? ¿Cómo es que nadie se dio cuenta de que se había ido? No podía hablar. Solo podía mirar al techo. Entonces alguien señaló los marcos de fotos descoloridos que cubrían la pared. «Dios mío. ¿No es Dylan Ross? ¿Ese emprendedor? ¿Se crió en este edificio?». «Sí». «¿No se mudó a Suiza hace unos años?». Les dijo a los periodistas que toda su familia estaba allí con él. Incluso mostró una foto de su madre durante la entrevista. Lograron ponerse en contacto con Dylan. Reuní todo lo que me quedaba solo para levantar la cabeza, solo para volver a ver su rostro. Habían pasado casi 20 años. Ya era un hombre de 50 años, pero a mis ojos, todavía era ese niño pequeño. Con lo que pareció mi último aliento, susurré: «Dylan». Apareció en la pantalla, frunciendo el ceño y con los ojos como hielo. «¿Aún estás vivo?», dijo con voz entrecortada y cortante. Antes de que pudiera siquiera parpadear, la llamada se cortó. La voluntaria pulsó el botón de remarcar, esta vez con la voz llena de ira: «Señor Ross, esta mujer está en su lecho de muerte. Solo quiere verlo una última vez. Los médicos dicen que no le queda mucho tiempo. ¿No cree que debería venir a despedirse?». Hubo una pausa, luego una respuesta plana y sin vida. «No siento nada por ella. Ahora es solo una extraña para mí. Entiérrenla, incérenla, tiren sus cenizas al océano, me da igual. Pero no me vuelvan a llamar». Mis ojos se llenaron de lágrimas. Los recuerdos pasaron por mi mente como viejos rollos de película: sus primeros pasos, su rebelión adolescente, su desapego gradual. Entonces, algo se congeló. Un cuadro se quedó fijo en su lugar. La habitación quedó oscura. Cuando volví a abrir los ojos, vi un reflejo en el espejo del baño. Mi cara. Joven. Lo miré fijamente durante lo que parecieron minutos antes de darme cuenta: había regresado. Hoy fue el 18º cumpleaños de Dylan. Se oyeron risas en la sala. La casa se llenó de ruido, igual que aquella mañana de antaño. En mis manos sostenía el regalo que tanto había sacrificado para darle. Un pase de admisión al campamento de invierno elite de St. Elson.
Era el tipo de lugar donde los hijos de senadores y directores ejecutivos iban a esquiar y a hacer contactos. La inteligencia te abría la puerta, pero el pedigrí te retenía. En mi última vida, ese boleto le había abierto a Dylan la puerta para entrar al mundo de la élite, para conocer a las personas que moldearon su futuro como magnate de una empresa emergente. Elaine, ¿qué haces? Dylan está a punto de pedir su deseo. La voz de Frank me sacó de la niebla. Entré en la habitación. Igual que antes. En cuanto entré, el aire cambió. El calor desapareció. Dylan me miró y luego rápidamente miró hacia otro lado. Cerró los ojos y juntó las manos. Deseo que la abuela y el abuelo vivan para siempre, y que papá ascienda en el trabajo. Los abuelos sonrieron radiantes. Entregaron sus regalos uno por uno. Un balón de baloncesto nuevo, unas zapatillas de edición limitada, un montón de elogios. Dylan besó a cada uno de ellos en la mejilla, su voz sonaba dulce y melosa. Luego vinieron las velas. Judith, su abuela, le puso la mano sobre las llamas. Inclinó la cabeza hacia mí, lo justo para que Dylan captara la señal. Dile algo a tu madre o va a volver a armar un escándalo. Entonces Dylan, visiblemente molesto, volvió a juntar las manos y murmuró. Ojalá se divorciaran de una vez. Ojalá mamá desaparezca de nuestras vidas y no vuelva jamás. Palabra por palabra. Exactamente como era antes. Pero esta vez, ni me inmuté. Ni me sorprendí. Ni lloré. Ni intenté complacer a nadie. Frank soltó una risa seca. Bueno, ¿qué esperabas? Siempre lo estabas presionando. Ahora tienes lo que te mereces. Judith se sumó, justo a tiempo. Los niños crecen. Aprenden quién los quiere de verdad. Si Dylan hubiera tenido una madre más tierna y dulce, sería mucho mejor. Asentí, suavemente. Bueno, si ese es su deseo de cumpleaños, entonces lo haré realidad. Te daré el divorcio. La habitación quedó en silencio, tan silenciosa que podía oír el tic-tac del segundero del reloj de pared. Entonces todos rieron al unísono. Frank cruzó una pierna sobre la otra y dijo con desdén. Es la primera vez que te oigo decir algo sensato. ¿Lo hacemos mañana? Negué con la cabeza. No. Mañana estoy ocupado. Ellos rugieron. Dylan puso los ojos en blanco. Aquí vamos. Siempre hay una excusa. Solo dilo, no puedes soltarlo. Eres un maniático del control. Mi voz sonaba tranquila. No, lo que quería decir es, son solo las 10 de la mañana. ¿Para qué esperar? Podemos ver al abogado esta tarde. El rostro de Judith se tensó. Deja de jugar. Entrega el regalo de Dylan y deja de hacer un escándalo. Me arrancó el sobre de la mano. Dylan lo abrió con una sonrisa burlona, murmurando, ¿qué pasa esta vez? ¿Otra imitación barata? Dios mío, qué vergüenza. Luego el billete brillante salió disparado. Sus ojos se iluminaron. Espera, este es un boleto para el campamento de invierno de St. Elson. Extendí la mano y la retiré, con un tono monótono. Como has decidido que no soy tu madre, no puedes tocar nada que provenga de mí. La habitación se congeló. Toda la satisfacción desapareció de sus rostros al instante. Frank fue el primero en recuperarse. Saltó y ladró. ¿En serio estás haciendo esta tontería? Es tu hijo. ¿A quién más se lo vas a dar? ¿A un desconocido? La voz de Judith se volvió aguda, cortando el aire. ¿O quizás ya tienes a alguien a tu lado? Como una niña de mala muerte. Los sabía. Había oído cosas peores. Cientos de veces. El yo de antes habría llorado. Se habría derrumbado. Se habría preguntado si había sido demasiado duro, demasiado controlador, demasiado. Pero, ¿ahora? Ahora, simplemente lo encontré ridículo. Una mujer soporta décadas de humillación y al final le dicen que se lo ganó.
¿Por qué me quedaría callado ante eso? Miré a Frank a los ojos y le dije rotundamente, ya basta de juegos. Frank, ¿te vas a divorciar de mí o no? Antes de que pudiera responder, Dylan se levantó de un salto, prácticamente gruñendo. Divórciate de ella ya, papá. Por Dios. ¿Todo este drama por una multa estúpida? ¿Se cree especial? Podrías conseguir esa maldita multa si quisieras. No dejes que nos tenga como rehenes. Sus fosas nasales se dilataron, su rostro se puso rojo, sus venas se reventaron. Como un perro rabioso a punto de morder. Había visto esta escena demasiadas veces. Para él, yo siempre era la que no encajaba. Su padre era ejecutivo. Sus abuelos eran profesores jubilados. ¿Y yo? Un don nadie de un pueblo remoto. Una vergüenza. Eran la familia que él mostraba. Yo era la carga vergonzosa. La sustituta. La mujer que él deseaba que nunca existiera. Durante años, creí que cuando creciera, me vería. Lo entendería. Así que di todo lo que tenía para que pudiera volar. Y a cambio, morí sola en un apartamento de alquiler infestado de cucarachas. Ni siquiera me tomó una foto con él. Esta vez no discutí. Solo sonreí con suficiencia y asentí. Claro. Tienen tan buenos contactos que una entrada al campamento no debería serles nada. Sus expresiones se distorsionaron. No hubo más palabras. Respiré hondo, tranquila como una piedra. Después del divorcio, quiero la mitad de todo. Puedes quedarte con el niño. Haré las maletas y, en cuanto terminemos con el abogado, me voy. Me giré y entré en el dormitorio, saqué 2 maletas grandes. Afuera de la puerta, Dylan seguía furioso. Judith se aferró a él, susurrándole desesperadamente. No te preocupes, cariño. Es malvada. Ya le llegará su merecido. Te necesita, cariño. Te necesita para sobrevivir. No puede vivir sin ti. Dylan gritó, no es mi mamá. El día que muera, será cuando la vida por fin se vuelva limpia. Las palabras me atravesaron como agujas. Pero no lloré. Ni siquiera parpadeé. Me quedé en la puerta. Frank parecía presumido, con los labios curvados en una sonrisa torcida. «¡Guau! ¿De verdad lo vas a hacer? Bien. Vamos». Saqué nuestro certificado de matrimonio y dije con frialdad. «Vamos». Su sonrisa vaciló. «Está bien, pero si quieres el divorcio, te vas sin nada». «Ni un centavo». Me reí en su cara. «Ah. Así que no quieres que me vaya». Todo esto era una carnada, una prueba, ¿eh? Se burló, arqueando una ceja. «Por favor. ¿Crees que me importa? ¿A dónde irías? ¿Quieres la mitad? Bien. Tómala. A ver cuánto aguantas». Entonces comprendí por qué estaba tan engreído. En el despacho de abogados todo salió a la luz. Frank ya había puesto casi todos nuestros bienes comunes a nombre de sus padres. Incluso la casa en la que vivíamos, legalmente, pertenecía a Harold y Judith. La mitad de todo resultaron ser unos cuantos miles de dólares en cuenta corriente conjunta. Poco menos de 5.000. Firmó los papeles del divorcio sin dudarlo. Me quedé mirando los papeles, demasiado aturdido para seguir luchando. Firmé. Se recostó, con los labios fruncidos. ¿Eso es todo? ¿Una rabieta y renunciaste a todo el matrimonio? ¿Crees que eres libre? Acabas de perder, Elaine. Estoy deseando verte volver arrastrándote con Dylan. Me miró fijamente, esperando que suplicara. Que llorara. Que me rompiera. Ya había visto esa actuación antes. Cada vez que intentaba irme, me ponía a Dylan delante como un escudo. Y cada vez, me quedaba. Por mi hijo. Pero esta vez fue diferente. Me levanté,
planté un pie y le di una fuerte patada a Frank en la rodilla. Luego me di la vuelta y me alejé. Se tambaleó, maldiciendo en voz baja. «Perra loca». No dije ni una palabra. Simplemente caminé a casa para recoger mis maletas. Pero en el momento en que crucé la puerta, algo no estaba bien. El aire se sentía mal. Y yo lo sabía, aún no había terminado. Harold y Judith le susurraban a Dylan, empujándolo hacia adelante como si fueran manejadores que empujan a un boxeador hacia el ring. Entonces Dylan se pavoneó hacia mí, con postura arrogante y el rostro contorsionado por el rencor. «Dame la multa», dijo con frialdad, «y haré como si ese pequeño colapso tuyo no hubiera ocurrido. Quizás incluso te deje conservar el título de mamá, por ahora». Sonreí y negué con la cabeza. «No te molestes en fingir. Nos conviene a ambos». Su presunción se quebró y parecía que estaba a punto de explotar. Judith intervino, tirando de su brazo y su voz repentinamente se volvió suave. «Elaine, vamos. No hagas esto. Sabes cuánto ha trabajado para conseguir esta oportunidad. Si se pierde este campamento de invierno, tendrá que ir a una escuela pública local. ¿Sabes lo que eso significa para su futuro?». Arqueé una ceja. «¿En serio? ¿Tan mal?». Pero pensé que todos tenían muy buenos contactos. Frank tiene mucho éxito, y tú y Harold conocen a casi todo el mundo. Les será pan comido conseguir otra entrada para el campamento, ¿verdad? Sus rostros se tensaron al unísono. La voz de Frank salió disparada como un látigo. «Claro que podríamos conseguir otro. Estamos ocupados. Demasiado ocupados para este tipo de papeleo y tonterías. Si no le das la multa, dirán que somos insensibles». 4 pares de ojos se fijaron en el trozo de cartulina brillante que tenía en la mano. Miré a Dylan. Todavía tenía ese mismo brillo desafiante en sus ojos. La misma terquedad. Y a pesar de todo, mi corazón se ablandó. «Bien. Una última vez». Entregué el preciado boleto para el campamento de invierno de St. Elson. «Tómalo», dije en voz baja. «A partir de ahora, estamos a mano». Le arrebató el billete como un ladrón que roba dinero gratis. Se burló. «Ahórrate el drama. Ahora ve a la cocina. Quiero pastel de arándanos. Y si dices que no, me aseguraré de que papá archive esos papeles». Siempre le habían encantado mis tartas. Sobre todo la de arándanos. No respondí. Me di la vuelta y entré en el dormitorio, agarré mis 2 maletas empacadas y las saqué. Nadie intentó detenerme. Detrás de mí, la voz de Judith resonó como un siseo. «Volverá llorando antes del anochecer. Esta vez, no te apresures a perdonar». Dylan añadió con una risa cruel. «Papá, prepara uno de esos felpudos con pinchos. Haz que se arrodille y suplique perdón». Todos se reían, como si acabaran de cerrar un gran trato. Sonreí para mí misma. Y susurré en silencio: «No tengas miedo, Elaine. El sufrimiento casi ha terminado». Mis padres habían fallecido hacía mucho tiempo. Y tras abandonar a Frank, no tenía a dónde ir. Justo en ese momento, Greg Hughes, mi vecino del otro lado del pasillo, estaba buscando un inquilino. Le alquilé su habitación libre. A cambio, le ofrecí clases particulares a su hija, Natalie, para sus exámenes SAT. El alquiler se redujo a 1/3 del precio original. Natalie no era una genio, pero era sincera. Si le repetía algo 2 veces, lo entendía. Después de solo una semana, Greg sonrió radiante mientras me decía que las puntuaciones de Natalie ya habían mejorado. Esa noche me invitó a cenar para celebrar. Apenas salí al pasillo cuando me encontré con Frank y Dylan. Estaban saliendo del apartamento de Greg. La cara de Frank se torció con fingida sorpresa. «Pues mira quién es. ¿Ya te hiciste el mártir? ¿Te arrepientes de irte, eh? ¿Qué demonios haces aquí todavía?». Antes de que pudiera hablar, Greg intervino.
Elaine le ha estado dando clases particulares a mi hija. Ha sido increíble. Frank soltó una risa áspera y sarcástica. Ah, eso lo explica todo. Me preguntaba cómo conseguiste aterrizar en este edificio. ¿Y estás malgastando dinero en ella? ¿En serio? Es una campesina. ¿Qué le va a enseñar a nadie? Dylan miró a Natalie de arriba abajo y luego se burló. La tontería no cambia. Incluso con un tutor. Hay gente que nace inútil. Natalie se sonrojó profundamente. Le tembló la voz, pero no se acobardó. Dios mío. Es tu madre, Dylan. ¿Cómo puedes decir eso? Fue ella quien te metió en ese campamento de invierno tan elegante. ¿Crees que vas porque eres un genio? Supéralo. Dylan se cruzó de brazos, con la barbilla bien alta. ¿Me preguntas? ¿Has oído hablar del campamento de invierno St. Elson? Voy. Ese lugar es lo mejor. ¿Y tú? Jamás pasarás de la puerta. Sus ojos me clavaron como cuchillos. Papá, sácala de este edificio. La gente como ella no merece compartir un código postal con nosotros. Greg y Natalie estaban furiosos, a punto de hablar en mi defensa. Pero levanté una mano y negué suavemente con la cabeza. No vale la pena. Además, no pasaría mucho tiempo antes que no tuvieran nada de qué reírse. 2 semanas después, finalizaron los exámenes finales. Natalie pasó del fondo de su clase al 8º lugar. Greg estaba encantado. Me invitó a una cena completa de bistec, radiante de orgullo todo el tiempo. Después, los 3 vimos una película divertida juntos y nos reímos durante todo el camino a casa. Pero tan pronto como entramos al patio del complejo, allí estaban Frank, Judith y Dylan, congelados como estatuas afuera de mi puerta. Dylan permaneció rígido, con el equipaje en la mano y el rostro oscuro como una tormenta inminente. Se me acercó furioso, con la voz temblorosa de rabia. Elaine, ¿por qué me dijeron en el campamento de invierno que la entrada no era válida? Me encogí de hombros, con voz ligera, casi alegre. Ah, es porque vendí el original. ¿El billete que tenías? Solo una tarjeta de recuerdo. Ese billete había sido una llave de oro. Y lo había vendido por $20,000. Sus rostros quedaron en blanco, conmocionados. Bocas abiertas. Sin palabras. Frank fue el primero en recuperarse. Se rió con incredulidad. Te has vuelto loco. Es tu hijo. ¿Dejas que se humille delante de sus compañeros? Los ojos de Dylan estaban inyectados en sangre. Tenía los puños tan apretados que podía oírle crujir los nudillos. Parecía listo para atacar. Pero no me inmuté. Simplemente dije: tranquilos. Hay otro grupo que se va al campamento la semana que viene. Con los contactos de la gran familia Ross, conseguir un nuevo billete debería ser fácil, ¿verdad? Intercambiaron miradas, lo suficientemente largas como para mostrar un destello de duda. Dylan explotó, escupiendo. Así es. No te necesitamos. Ya verás. Sin ti, estaremos bien. Incluso mejor. Judith intentó calmarlo mientras me lanzaba puñales. No te preocupes, cariño. Solo estás siendo mezquina. Tráela a casa. Haremos que le pongan otra multa. Pero Dylan la ignoró, burlándose. No hace falta. Nunca ha conocido la sociedad real. Nunca fue lo suficientemente buena para ser mi madre. Entonces se volvió hacia Frank como un director ejecutivo dando órdenes. 3 días. Eso es todo. Consígueme un nuevo billete y demuéstrale que no la necesitamos para nada. Lo que no sabían era que me había llevado 1 año y medio conseguir ese billete. Durante 18 meses trabajé en todos los trabajos humillantes que puedas imaginar. De día, fregaba pisos como limpiadora. De noche, servía de asistente personal a un grupo rotativo de esposas de la alta sociedad.
Les traía cafés con leche de almendras, les masajeaba los pies, cuidaba a sus perros e incluso les calentaba la bañera. Una de ellas me llamaba a las 3 de la mañana solo para que pudiera sentarme a su lado mientras su insomnio se descontrolaba. Otra me encargó tratamientos de pie semanales, durante 8 meses seguidos. Cada vez que sentía que me derrumbaba, cerraba los ojos e imaginaba a Dylan. Erguido, seguro de sí mismo, orgulloso. Me decía que todo valdría la pena. Luego, hace 2 semanas, envié una carta anónima a algunas de esas mujeres. Recordándoles amablemente que si no me ayudaban a obtener la multa, enviaría los registros de sus demandas de servicios especiales directamente a los bufetes de abogados de sus maridos. ¿Y esos maridos? Directores ejecutivos de bancos. Ejecutivos tecnológicos. Hombres con reputaciones que no podían permitirse manchar. Las mujeres dieron a luz. Finalmente. Pero no sin su propio tipo de castigo. Me hicieron arrodillarme durante 2 horas al borde de su lago privado congelado, hasta que mis rodillas quedaron enrojecidas e hinchadas. 3 días después, todavía no podía caminar sin dolor. Pero todo había valido la pena. Porque sabía, sin lugar a dudas, que nunca lo volvería a hacer. ¿Ese tipo de boleto? No iba a desperdiciar ni un segundo en Dylan. No después de todo. ¿Esta vez? Esta vez solo me estaba divirtiendo un poco. Me volví hacia Frank con una sonrisa radiante. Vamos, ¿no eres el pilar de esta familia? Debería ser pan comido para alguien como tú, ¿verdad? En cuanto las palabras salieron de mi boca, el rostro de Frank se tensó. Apretó los puños y luego los aflojó. Murmuró algo en voz baja y me arrastró hacia la escalera. Una vez que la puerta se cerró detrás de nosotros, y él estaba seguro de que nadie más podía oír, su tono se suavizó, un falso jarabe goteaba de cada palabra. Elaine, escucha. Sé que alguien debe haberte metido en la cabeza. No eres tan despiadada. Eres su madre. Él es tu hijo. De verdad, no puedes dejar que pierda esta oportunidad. Mientras hablaba, sacó un cupón del bolsillo de su abrigo. Te has estado quejando de la espalda, ¿verdad? Toma. Ve a que te den un masaje. Parpadeé. Luego me reí. Frank Ross, qué generoso de tu parte. Después de 2 décadas de ser tu criada sin paga, ¿me ofreces un cupón para un masaje? ¡Guau! ¿Por fin lo merezco? ¿Cumplo los requisitos? Un destello de ira brilló en sus ojos. Se le pusieron los nudillos blancos, pero forzó una sonrisa y activó su encanto. Si Dylan entra en ese campamento, te llevaré a Hawái. Un par de días en la playa, nuestra luna de miel, que tanto se esperaba. ¿Recuerdas cómo me regañabas por no tenerla nunca? Lo estoy arreglando. Lo dijo como si le estuviera regalando algo grandioso a un niño pequeño. Como si yo debiera sonreírle y agradecerle su inmensa generosidad. Lo miré con frialdad. Y solo podía pensar, solo te saliste con la tuya porque yo te dejé. Me dijiste que solo tú podías cuidar de esta familia, así que te creí. Preparé el desayuno al amanecer, lavé la ropa a medianoche, incluso escribí la mitad de tus malditas presentaciones. Dijiste que estabas cansada y yo te masajeé los hombros. Pero cuando yo estaba atrapada en una tormenta, empapada hasta los huesos, nunca aparecías. ¿Y si llegaba tarde a casa? Me daban un sermón sobre ser una mala madre. Regresé al presente y mantuve mi mirada fija en él, en silencio. Se removió, inquieto, alzando la voz. Ya me estoy humillando, Elaine. ¿Qué más quieres de mí? No seas tan codiciosa. En ese momento, la puerta de la escalera se abrió con un crujido. Judith entró corriendo. Empujó a Frank a un lado y agarró mi camisa como si fuera un salvavidas. Las lágrimas corrían por su rostro y su voz temblaba y era tan baja que rozaba el suelo. Elaine. Siempre te he considerado como una hija. Sí, mis palabras fueron duras, mi corazón demasiado duro. Dije cosas que no debía. Pero solo tenía buena intención. Has sido más como un niño para mí que Frank.
Consentía Dylan porque es tu hijo, porque yo también te quiero. Me miró, con el rímel corrido como ríos negros por sus mejillas. Sé que estás dolida. Lo siento. De verdad. Solo, por favor, dale otra oportunidad a Dylan. Dale la multa. Por favor. Frank se quedó estupefacto. Un instante después, se abalanzó para apartarla de mí. ¿Estás loca? No vale la pena rogarle. ¿Crees que merece tus disculpas? Judith no se inmutó. Su mano le acarició la mejilla, fuerte y contundente. Cállate, bastardo sin corazón. Me quedé mirando su actuación. Casi quería aplaudir. La humildad. Las lágrimas. La precisión de sus emociones. Judith Ross, maestra de la manipulación. Ella sabía que yo era débil. Sabía que un poco de ternura me desharía. Cada vez que me enojaba, ella venía al día siguiente con chocolate y palabras dulces. Y así, sin más, terminaba siendo su niñera gratuita, ama de llaves y confidente. Pero esta vez no. Mi voz era monótona. ¿Cuántas veces dijeron ustedes dos que lo estaba criando mal? Yo le diría que hiciera sus tareas y tú romperías sus trabajos a mis espaldas. Intentaría reducir su comida chatarra, escondería cajas enteras de dulces debajo de su cama. Intenté limitar el tiempo que pasaba frente a la pantalla, y tú lo recompensaste con cada nueva consola que salía al mercado. Lo dejaste jugar toda la noche. Me culpaste de ser una mala madre. Hice una pausa. Dylan te creyó. Tanto que una noche. Mientras dormía, me echó detergente en los ojos. Dijo que quería que supiera lo que es el dolor. Una vez acogí a un gato callejero, dije. Cuando me enfermé, me trajo comida a la cama. ¿Y mi propio hijo? ¿El que crié durante 18 años? Lo único que hizo fue mirarme medio muerto y preguntarme, ¿por qué no te has muerto todavía? Nunca había dicho esas palabras en voz alta. Ese día fue la primera vez. Frank y Judith intercambiaron una mirada. Y por una vez, lo vieron. No era mi dramatismo. No era una rabieta. Era una despedida. Judith abrió la boca, buscando una réplica. Pero, es tu hijo. Solté una suave risa. Y si un trozo de carne empieza a pudrirse, lo tiras. Si no, te envenena todo el cuerpo. Frank replicó como un perro acorralado. Recuerda lo que dijiste hoy, porque nunca lo volverás a ver. No vengas llorando cuando te arrepientas. Sus ojos estaban desorbitados, con el brillo desesperado de un jugador que apuesta todo a mi colapso. Me reí entre dientes. Por favor, háblame en serio esta vez. Te lo ruego, no vuelvas a arrastrarte con él nunca más. Se puso rojo, le temblaban los labios. ¿Crees que no puedo conseguirle una multa? No me apetecía. Me encogí de hombros, sin siquiera molestarme en responder. Me di la vuelta y me alejé. Dylan estaba sentado junto a la puerta, con la barbilla levantada y una expresión de suficiencia como si esperara que me acercara a él y le pidiera perdón. En lugar de eso, pasé junto a él sin siquiera mirarlo. Se puso colorado y empezó a gritar obscenidades detrás de mí. No miré atrás. Entré, cerré la puerta con llave, me quité el maquillaje, me puse una mascarilla, puse una comedia y me relajé como si estuviera de vacaciones. 3 días después, se oyeron gritos abajo. Incluso a través de las paredes, podía oír la voz de Frank, ronca de rabia. Se decía que había pagado $30,000 por una entrada clandestina a un revendedor. Era falso. Se había publicado la lista final de participantes para el campamento de invierno de St. Elson. El nombre de Dylan no figuraba. Él no iba. Punto. Por primera vez en su vida, Dylan no consiguió lo que quería. En toda su vida, jamás había oído la palabra no. Sus abuelos le daban todo pequeño, y yo le daba todo grande.
Incluso cuando me rogó por un programa de verano de $2000, usé mis influencias, escribí ensayos, hice llamadas, lo hice todo. Pero esta vez no. Esta vez, había esperado un año, había soñado con ese Telson, se había jactado de ello, y ahora ni siquiera vería la puerta principal. El bajón emocional lo golpeó como un tren de carga. Destrozó su habitación, destrozó puertas, arrancó fotos y gritó tan fuerte que despertó a todo el vecindario. Se subió al balcón y gritó que iba a saltar. Los vecinos salieron en masa en batas, gritando y presas del pánico. Toda la calle se convirtió en un caos. Entonces llamaron a mi puerta. Era la policía. El oficial al mando me miró con el ceño fruncido. ¿Eres su madre? ¿Por qué no interviniste antes? El chico está sufriendo una crisis nerviosa. Antes de poder responder, la oí, Judith, llorando justo al otro lado del pasillo. Esa voz temblorosa que usaba como un violín, siempre tocando la misma melodía lastimera. Haciéndose pasar por la víctima. Haciéndome pasar por el villano. Frank se sentó en mi puerta, sin afeitar, con la camisa arrugada como si la hubieran sacado de un basurero. Su rostro estaba deformado por el rencor. Fíjese bien, agente. Esta es mi esposa. Una mujer a la que no le importa su hijo ni su familia. Siempre con dramas, siempre amenazando con el divorcio. No me molesté en responder. En cambio, saqué mi teléfono. Un toque. Y se reprodujo la grabación del cumpleaños. La voz de Dylan salió nítida y clara. Ojalá mis padres se divorciaran. Quiero que mi madre desaparezca de nuestras vidas. Para siempre. Entonces llegó Frank, sus burlas, sus mofas, sus comentarios despectivos. Judith riendo. Cada frase cruel resonaba en la silenciosa escalera como bofetadas. Sin filtros. Sin excusas. Los sollozos de Judith se detuvieron a mitad de la respiración. Su rostro se congeló, duro y pálido, como una estatua que se agrieta desde adentro. El oficial aún no había hablado cuando los vecinos comenzaron a intervenir. Sabía que algo no iba bien. Elaine siempre ha sido la más devota de la casa. Si se echaba atrás, era porque la situación en casa era terrible. Si Dylan alguna vez tuvo una oportunidad de entrar en la Ivy League, fue porque ella le dio clases particulares día y noche. ¿Y ahora qué? ¿Se vuelven contra ella como si fuera desechable? Ella aguantó todo durante años, y aún así la trataban como basura. Me habría ido mucho antes. ¿Limpiar lo que ensuciaron? No, gracias. Recuerdo aquella discusión de hace unas semanas. Toda su familia le gritó, menos mal que no vuelvas. ¿Y ahora qué? ¿Amnesia conveniente? ¿Y Frank? Siempre presumiendo de lo inútil que era Elaine. Míralo, ni siquiera puede conseguir un boleto para el campamento de invierno sin ella. Sus palabras impactaron como cerillas encendidas arrojadas sobre hierba seca. El rostro de Frank se oscureció hasta el punto de parecer tallado en piedra. Dylan había desaparecido, nadie lo había visto desde el incidente. Ni un susurro, ni rastro. El policía pareció captar la idea. Dio algunas advertencias habituales y se marchó sin insistir. Esa noche cerré la puerta y me preparé un baño caliente. Justo cuando me estaba cambiando la bata, mi teléfono se iluminó con un mensaje de Dylan. No te pongas demasiado cómodo. No te necesito para triunfar. Lo lograré sin ti. Nunca me verás arrastrarme. Lo miré fijamente por un momento y luego, con calma, presioné eliminar. Una pequeña sonrisa se curvó en mis labios mientras me volvía hacia la cocina y me serví un vaso de té rojo. Mi vida, pensé, apenas comienza. Después de esa noche, Dylan mantuvo la cabeza baja por una vez. Las rabietas cesaron. La arrogancia se atenuó. Era la primera vez en su vida que perdía algo que no podía comprar ni conseguir a fuerza de presión. Y cuando finalmente los papeles del divorcio estuvieron en mis manos. ¿Ese nudo que había llevado en el pecho durante 20 años? Se desenredó, limpio y simple. Sonreí.
No con cortesía. No con amargura. Sino con libertad. Al ver la sonrisa en mi cara, los hombres de Ross se pusieron negros de rabia. Frank dio un pisotón como un niño mimado. Voy a buscarme una novia más joven. ¿Te arrepentirás? Me encogí de hombros. Adelante. Hazlo. Eso provocó una carcajada entre la gente que estaba cerca. Frank se puso rojo y salió corriendo como un mapache apaleado. 10 minutos después, me envió un mensaje de texto. Espera. ¿Te arrepentirás de dejarme, una mujer de tu edad? Nadie te querrá. Prepárate para pudrirte sola. Ni siquiera lo leí 2 veces. Bloqueado. Después de eso, me dediqué a dar clases particulares a Natalie. Estaba prosperando, concentrada, firme y con una determinación silenciosa. Era la hora de la verdad para los exámenes SAT, y no me atreví a bajar la guardia. Greg me apoyó muchísimo. Todas las noches nos preparaba comidas muy bien pensadas para que pudiera dedicarme a estudiar con Natalie. Incluso los fines de semana, insistía en acompañarme al parque para los simulacros de ensayo. Esa mañana, acabábamos de terminar la sección completa de lectura del SAT y volvíamos a casa caminando, con los papeles en la mano. Al doblar la esquina nos topamos con Judith. Cargaba 2 bolsas de supermercado enormes, jadeando por el peso. Tenía el pelo revuelto, la blusa arrugada y las manos manchadas de jugo de verduras. Esta era una mujer que jamás movió un dedo en su vida. Antes de la boda, pagaba a las empleadas domésticas. Después de la boda, me tuvo a mí. ¿Ahora? Sin sirvientes. Sin Elaine. Y en solo unos pocos meses, parecía 10 años mayor. Me miró desde el otro lado de la calle, medio disgustada, medio a la defensiva, y resopló. Mírate. Actúas con tanta prepotencia. Entrenando al hijo de otro, pero no puedes ni mirar al tuyo. Te pudrirás en el infierno. Natalie se quedó paralizada, furiosa, lista para contraatacar. Me acerqué y tomé su mano con suavidad. No, dije suavemente. Ella se mordió el labio y luego asintió, manteniendo la compostura. Judith, al ver que no mordíamos el anzuelo, se enfadó aún más. Dylan está que arde, ¿sabes? Estudia a las 3 de la mañana, preparándose para las entrevistas. ¿Y esa niña a la que le das clases particulares? Resopló. ¿Cree que puede ganarle a mi nieto? Sigue soñando. Judith seguía gritando mientras desaparecía por la escalera, arrastrando sus maletas y su amargura tras ella. Cuando pasamos por su puerta, oí la voz de Dylan surgir desde adentro. ¿Qué? ¿Natalie también está en ese debate simulado? Ni hablar. Solía ser la última. Sonreí. Lo olvidó. Tartamudeaba en cada frase, ni siquiera podía juntar 300 palabras para un ensayo. Y fui yo quien se sentó con él durante 6 meses, analizando la escritura, la oratoria y el pensamiento crítico, hasta que encontró su voz. Natalie. Empezó más arriba. Y trabajó más duro. La noticia se había extendido por el vecindario. La gente susurraba, hacía apuestas durante la cena. ¿Natalie lograría la sorpresa o Dylan se mantendría firme como el campeón académico de toda la vida? La mayoría seguía apostando por Dylan. Tenía la trayectoria. La reputación. Natalie era la menos favorita, con un ascenso rápido pero sin demostrar su valía. Solo le dije una cosa. No te preocupes por su raza. Simplemente da tu propio paso. Luego el siguiente. Luego el siguiente. Los días volaron. Y así, 2 noches antes del concurso simulado. Natalie estaba tan nerviosa que no podía dormir. Me quedé al teléfono contándole cuentos para calmarla. Le conté sobre mi infancia en el Medio Oeste, cuando los libros se caían a pedazos y las pizarras estaban agrietadas. Pero éramos felices, dije. Después de la escuela, perseguíamos libélulas por los maizales y dibujábamos rayuela en la tierra. El pastel de mi mamá siempre fue mi favorito. Su respiración se hizo más lenta.
Sabía que se había quedado dormida. Colgué, dejé el teléfono y me dirigí al baño a lavarme. Fue entonces cuando empezaron los golpes en mi puerta principal. La voz de Frank, áspera y llena de pánico. Elaine. Abre la puerta. Dylan tiene un dolor intenso, dice que le duele el estómago, pero se niega a ir al hospital. Tienes que hablar con él. Abrí la puerta y encontré a Dylan desplomado en los escalones de entrada, pálido y conmocionado. Cuando me vio, saltó y se pasó las manos nerviosamente por el pelo. Fruncí el ceño. ¿Qué haces aquí? Sus labios temblaron. De repente, cayó de rodillas. Mamá, metí la pata. Me abrazó las piernas, sollozando desconsoladamente. Lágrimas, mocos, todo el espectáculo. Por favor, no te vayas. Me equivoqué, nunca debí haberte tratado así. Lo siento. Por favor, regresa. Me quedé congelado. El hijo que una vez se burló de mí como si fuera basura, ¿ahora se aferraba a mis rodillas en mitad de la noche? Intenté apartarme. Déjame ir. Ya no tenemos relación. Negó con la cabeza como un niño. Eres mi mamá. No puedes rendirte así como así. Me fue fatal en el examen, estaba cansado, entré en pánico. No podía decírselo a nadie. Ya no sé qué hacer. Por favor, solo dime qué hacer. Te escucharé. Haré lo que digas. Te lo juro, nunca más te llamaré vergonzosa. Nunca te daré por sentado. Te extraño, mamá. Pero mi corazón no se movió. Lo miré y le dije lo que nunca imaginé que diría en voz alta. No sé si eres sincera o solo finges. Pero sí sé una cosa. Ya no me interesa ser tu madre. Se negó a moverse. Me siguió por el pasillo, me siguió hasta mi edificio. Y se quedó allí. Toda la noche. Pero a la mañana siguiente, ya no estaba. Me mudé. Cambié mi número. Y comencé de nuevo en una nueva ciudad, mi ciudad. Por primera vez, mi vida era mía. Las únicas noticias que escuché sobre él vinieron de segunda mano, a través de algunos viejos vecinos que todavía me enviaban mensajes de texto de vez en cuando. Dijeron que había regresado a mi ciudad natal, convencido de que estaría allí. Pero la casa donde crecí, vacía desde hace tiempo. Toda la calle abandonada. Esperó durante semanas. Finalmente, se fue, golpeado y solo. Algunos dijeron que solo regresó cuando descubrió que Frank se había mudado con una nueva novia. Una mujer más joven, con la mitad de su edad. Y eso, finalmente, había sido suficiente para hacerlo regresar arrastrándose. Durante un tiempo, Dylan y Frank peleaban casi todos los días. Dylan perdería la cabeza, destrozaría sillas, tiraría mesas y convertiría la casa en una zona de guerra. ¿Y Frank? Tuvo 3 novias en 6 meses. Dylan las ahuyentó a todas con sus constantes rabietas. Finalmente, Dylan intentó volver a tomar los exámenes de ingreso a la universidad el año siguiente. Lo hizo aún peor. Sin otras opciones, se matriculó en un colegio comunitario olvidable a la vuelta de la esquina. Se corrió la voz de que sus abuelos no soportaban verlo pasar apuros. Discretamente, gastaron todos sus ahorros y le pagaron sus estudios en el extranjero. Para lograrlo, incluso vendieron su antigua casa, a espaldas de Frank. Cuando Frank se enteró, lo perdió todo. Destrozó el contrato de un cliente importante allí mismo, en su oficina. A la mañana siguiente, lo habían degradado de gerente de ventas a representante de campo. Cuando escuché la historia, dije en voz baja. Bueno. Parece karma. Pasaron los años. Me volví a casar. Mi esposo, un arquitecto jubilado, era amable y tranquilo. Vivíamos con sencillez y felicidad. Un verano, llevamos a nuestra hija de vacaciones a Miami. Paramos a cenar en un encantador bistró francés retro. La comida acababa de ser servida cuando oí una voz familiar. Su confit de pato, señora.
Miré hacia arriba. Se quedó congelado. Dylan. Allí estaba, rígido como una piedra, con la bandeja todavía en la mano. Me miró y luego a mi hija, que sonreía y preguntaba por la carta de vinos. Su rostro perdió el color. Sin decir palabra, se dio la vuelta y huyó a la cocina, como si alguien le hubiera arrancado el aire de los pulmones. Mi hija me miró desconcertada. Mamá, ¿lo conoces? Sonreí suavemente y negué con la cabeza. Sí. Pero solo es alguien que pasó por mi vida. Esa noche, de vuelta en el hotel, me quedé en el balcón y observé las luces brillar sobre el océano. La brisa era suave, como si hubiera venido a quitarme de encima todo lo pesado que había llevado encima durante 2 largas décadas. No pensé en Dylan. No pensé en Frank. Pensé en lo que me dijo Natalie la noche anterior a su examen de ingreso a la universidad. No eres una madre fracasada. Simplemente tomaste la decisión de elegirte a ti misma, quizás un poco tarde. Pero aquí está la verdad. No existe tal cosa como demasiado tarde. El momento que eliges empezar de nuevo. Es el momento adecuado. Más tarde, alquilamos una cabaña junto al mar en Cayo Hueso. Plantamos flores. Disfrutamos del sol. Adoptamos un gato callejero. Empecé a escribir de nuevo. Un libro sobre cómo una mujer de mediana edad puede reconstruir su vida cuando todo se ha derrumbado. A veces también hablaba en podcast, compartiendo mi historia con otras mujeres mayores de 50 años que estaban agotadas, descartadas y hartas de ser el felpudo de la familia. Yo les diría: no tienes que quedarte solo porque te necesitan. Tienes derecho a irte. Y, en cambio, a que te valoren. Así que si estás ahí ahora, en la oscuridad, al borde, burlado, dudado, agotado, desgastado, déjame decirte esto. No eres el fracaso que dicen que eres. Simplemente, por fin, vives para ti mismo.